Este, pregunta, compañeros, compañeras. ¿Tienen dudas, consultas, comentarios de lo que hemos visto, de lo que han revisado hasta el momento? Está todo bien. Ok, bueno. Seguimos silencio positivo. Muy bien. Esperemos, supongo yo, silencio positivo. Otro tema, supongo que aquí sí va a haber bastante intervención, es que vi 2 correos de compañeros aquí de la clase sobre con una solicitud de cambio de fecha del primer examen parcial. Entiendo que de alguna forma muy afortunada nos pusimos de acuerdo sin querer varios docentes y están coincidiendo en el jueves 23 de septiembre, o sea, de hoy en 15, que estaba programado el examen también de este curso. Están coincidiendo al menos uno de los otros. Otra compañera inclusive me habló de 2 exámenes, si no me equivoco, ese día. ¿Ese problema lo tienen varios de ustedes acá o son solo esas personas, compañeros que me mandaron los correos? A mí también me pasa, profe. No, Profe, a mí también. Ok. Bueno, vean, lo que hicimos la vez pasada, digo, el semestre pasado, que esto suele pasar, curiosamente. Ahí vi tu mensaje, Leandro, sí, gracias. Es que, sí, dice Kenneth que hay 3 evaluaciones ese día. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué pulso el nuestro. No tengo ningún problema. Lo que hicimos la vez pasada es pasar una encuestita. Entonces lo que voy a hacer es pasarles una encuesta porque todavía hace un par de años atrás yo venía con la política que hubiera un acuerdo unánime en pasar, en hacer un cambio de ese tipo, ¿verdad? Porque además es un tema bien relevante, la fecha del examen como tal, ¿verdad? Supongo que algunos de ustedes, aunque sea alguno o alguna de ustedes, tendrá que conciliar esas fechas y esos espacios con otras actividades, ¿verdad? Entonces a veces pues es clave tener mucha claridad de cuándo va a tocar esa evaluación. Entonces yo por principio estaba buscando que fuera de esa forma unánime, pero al final, igual validando con otros colegas, pues al final creo que se hace más mal que bien, porque al fin y al cabo hay varias suficientes personas en todos los grupos que no están viniendo a las clases o no están poniendo mucha atención a los correos y entonces no es muy realista a partir de un acuerdo unánime. Entonces más bien sí necesito el respaldo de eso. Vi una encuesta de que por lo menos la mitad del grupo, o sea, la mitad más uno, pues esté de acuerdo con el cambio de fecha. Entonces lo que propondría es que en lugar de hacerlo el jueves 23, lo hagamos el lunes siguiente, que si no me equivoco sería el 27. El 27 de septiembre, que además tendría un poco la ventaja que ustedes, me imagino que tendría un poco más de chance para estudiar el fin de semana. ¿Suena bien esa fecha? ¿Hay objeciones? Pregunto, por lo menos aquí, o sea, aquí no vamos a tomar la decisión, la vamos a tomar vía la encuesta esa que les voy a pasar de Google Forms, pero por lo menos sí tener una respuesta de parte de ustedes ahorita. La fecha me parece bien, profe. Buenísimo. Felipe también puso thumbs up. Muy bien. ¿Alguien tiene problemas con esa fecha? Ahí veo varios dedos arriba. Ok. Bueno, por lo menos pareciera que no hay objeciones al tema. Entonces voy a pasar esa encuesta y les comunico el lunes. No, el lunes por cierto no nos vemos, ¿verdad? El lunes es feriado. De hoy en 8 sería que nos volvemos a ver y ahí les comento. Con suerte hasta les mando un correo antes para que ya puedan estar más tranquilos y tranquilas. Esperemos que haya un acuerdo al respecto.
Bueno, ese es el tema administrativo, que igual aquí quedó grabado para aquellos y aquellas que no pudieron asistir aquí a la sesión. Entonces, bueno, si conocen compañeros o compañeras que no pudieron estar acá hoy, tomen en cuenta que aquí estamos más o menos a la mitad conectados, ¿verdad? También de recordarles o decirles más bien que ingresen a la encuestita a completar. Es nada más contestar esa pregunta. Bueno, entonces, habiendo dejado ese tema claro, pasamos a algo que les comenté, y de hecho, y disculpen que haya mandado tan tarde la solicitud un poquito más formal por correo, que se la mandé ahora durante la mañana, a ustedes, a todo el grupo, y eso es opcional totalmente, es importante dejar eso claro, ¿verdad? De que intenten instalar R y RStudio. ¿Vieron el correo? Bueno, se acordaron de lo que les dije porque les comenté eso también en la clase pasada, que trataran de hacer eso. ¿Cómo les fue? ¿Alguno pudo instalarlo? ¿Tuvieron problemas que podamos ahorita apoyar en resolver? De mi parte, yo sí lo puedo instalar. Excelente, Felipe. Buenísimo. ¿Alguien quiso hacerlo y no lo logró? O sea, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de entender esto, ¿verdad? Un poco que sea más intuitivo el tema teorema límite central y que nos quede como bien claro todo lo que tiene que ver con las propiedades asintóticas de los estimadores. Entonces, no, eso no se va a evaluar tal cual, ¿verdad? O sea, no es que ustedes van a tener que correr algo aquí en R, excepto tal vez el trabajo final, que podría ser bastante útil tener esa habilidad, pero digamos que no es explícitamente un requisito del curso que ustedes manejen eso. Sin embargo, como les he dicho, es parte de las intenciones de aprovechar mejor un curso como este, ¿verdad? Entonces, la invitación está ahí, ¿verdad? Que intenten ustedes también hacerlo, si lo quieren ir haciendo conmigo ahorita, como Felipe que ya lo tiene pues ahí listo. El archivo es este, se llama código, santísimo, ahora sí. Ya era pequeño y ahora se ve más pequeño aún. Voy a intentar abrir otra vez. Ya casi les proyecto. Cuando se vea más decente. Datos. Un segundo, ya casi les comparto. No sé por qué se hizo tan pequeño, se configuró aquí. Ok. Pareciera que ahora sí, entonces voy a proyectarles. Bueno, entonces nada más para estar aquí bien ubicados todos. Estamos en el contexto del curso para ubicarnos de nuevo. Ya vimos todo el tema 0 que llamo yo, ¿verdad? El tema 1 formalmente en el programa, que es aprender un poquito sobre la cajita de herramientas, ¿verdad? O sea, qué tipo de combinaciones de variables y de distribuciones podríamos estar encontrándonos para luego poder hacer las inferencias de cualquier tipo que nos interese hacerlas. Y el tema 2, que lo arrancamos ya hace un par de semanas, se trataría entonces, o lo que buscamos es ya empezar a hacer inferencia a través de estimaciones puntuales, ¿verdad? Y que esa estimación puntual, lo que buscamos probar, lo que buscamos entender más,
son dos cosas. Primero, ¿qué características o qué propiedades deberían tener los estimadores? Y recuerden lo que hemos estado hablando bastante. Los estimadores son estas funciones, ¿verdad? Son reglas de cálculo, ¿verdad? A partir de la muestra que nos sirven para tener una mejor noción de cómo son los parámetros poblacionales, ¿verdad? Qué valores tienen. O sea, hacen estimaciones de ese comportamiento poblacional. Entonces, en primera instancia, intuitivamente lo que más nos interesa es entender qué tipo de propiedades deberían tener, ¿verdad? Que eso es lo que acabamos de terminar, esta primera parte del tema 2, si quieren. La segunda parte del tema 2 la vamos a ver en la segunda, digamos, sección de la sesión de hoy. Vamos a empezar a hablar de eso, que es porque hemos estado hablando de cómo son los estimadores, pero nadie nos ha dicho cómo encontramos estimadores, ¿verdad? ¿De dónde se derivan esos estimadores? Entonces, vamos a entrarle ahorita a esa parte cuando terminemos de ver este ejemplito, esta simulación. Viendo todo lo que tiene que ver con cómo encontramos estimadores y cómo podemos encontrar un poquito algunas reglas que nos sirven de forma eficiente para probar que esos estimadores que encontramos cumplen con ciertas propiedades. Ya cuando logramos construir todo eso, que es en las próximas 2 sesiones, estaríamos listos, estrictamente estaríamos listos para enfrentarnos a ese primer examen parcial que acabamos de decir que lo vamos a correr para, bueno, en la medida en que haya un consenso al respecto, para el lunes 27 de septiembre. Entonces, habiéndonos ubicado aquí, lo que les quiero enseñar ahorita es lo que les decía, ¿verdad? A través de esta interfaz que están viendo acá, es RStudio, para aquellos de ustedes que lo intentaron ya y que lograron bajarlo, descargarlo. Esto es un software gratuito, ¿verdad? Vale la pena aclarar, ¿verdad? Aquí no se requiere ni licencia, ni pagos, ni ningún tipo de colaboración no voluntaria, ¿verdad? Entonces es una ventaja, y además de que la otra ventaja que tiene R en general es que para aquellos de ustedes que tengan inquietud de jugar un poco más con los datos y de embarriolarse en esos temas, pues es una plataforma, más que un software, es una plataforma muy versátil, ¿verdad? Tiene muchísimas, funciona a través de librerías, como también pasa en otros paquetes. Muchas aplicaciones, funciones, y tiene la gran ventaja, si nos queremos embarriolar, como les digo, ¿verdad? Esto no es de botones, esto es del coding, ¿verdad? Como dicen los amigos estadounidenses, es de programación, no compleja en realidad, para nada compleja, bastante intuitiva. Nos permite tener mucho control de lo que estamos modelando, lo que estamos trabajando para obtener este análisis de los datos. O sea, a diferencia de los software pagados, la gran mayoría de los software pagados, aquí yo tengo la posibilidad de modificar y de parametrizar casi cualquier cosa. Hay muy pocas cosas que funcionan bajo este paradigma de caja negra. O sea, de que yo aprieto un botón y supongo que pasa un montón de cosas por debajo. Que al rato sí son así, al rato no tanto, ¿verdad? Porque simplemente aprieto un botón a un set de datos y me obtengo una salida que pues puede estar obtenida a partir de ciertos supuestos o no. Y también les estoy contando eso de esa forma porque justamente es un poco el espíritu del curso, ¿verdad? La intención es que ustedes tengan lo más explícito posible sobre qué se está construyendo cada cosa de esta, ¿verdad? O sea, que ustedes tengan mucho control de la forma en que ustedes obtienen estimaciones. Que ustedes puedan evaluar supuestos, que ustedes puedan modificar ciertas formas de estimar y obtener parámetros o estimaciones de esos parámetros. Entonces, no estoy diciendo ni mucho menos, ni tendría sentido que alguien aquí, yo digamos, me siente aquí a hacer publicidad para R.
es una de las opciones. Hay otras, ¿verdad? Python y otros tipos de plataformas que ustedes podrían evaluar. Es un poquito cuestión de gusto. Lo importante sí es que, que ustedes intenten un poco acercarse a este mundo y tengan como esta predilección, ¿verdad? Por tener mucho control de lo que van a modelar. Eso es lo ideal, pues, ¿verdad? Entonces eso es lo que les estoy contando acá. Ahora, ¿están pudiendo ver todos aquí la pantalla bien de RStudio? ¿Se lee bien? Sí, profe. Excelente, gracias. Entonces, en la primera parte, esto es, como ven acá, bueno, no pretendo aquí hacer una introducción a R, ni mucho menos, pero sí, de hecho, nada más para aclarar esa parte también, ustedes instalan R primero, ¿verdad? Que es como el motor, el que está haciendo todos los cálculos, el trabajo duro. Y R, si ustedes abren el paquete R así tal cual, solito, ¿verdad? Solo el que dice R, pues es una interfaz un poco grosera, ¿verdad? No, de hecho no está muy pensada para que sea para el usuario final, ¿verdad? Entonces, aquí, como todo esto se hizo bajo la filosofía de colaboración, ¿verdad? De open source, se desarrolló esta aplicación que es RStudio, que funciona esencialmente como una interfaz para R, ¿verdad? Entonces, con suerte ustedes esto lo ven también un poquito no tan amistoso, ¿verdad? No tan amigable, pero créanme que R es todavía un poco más, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias formas, ¿verdad? Formatos de archivos. Este que estoy usando en particular se llama es RMD, ¿verdad? Que es el R Markdown, que tiene varias ventajas, ¿verdad? Es un poco más ordenado a la hora de que uno puede introducir aquí algunos segmentos que se llama aquí en inglés, o sea, esta serie de chunks, ¿verdad? Como pedazos, ¿verdad? Como si uno estuviera en la cocina cocinando literalmente, ¿verdad? Como pedazos de código. Vean que donde está aquí marcado como de área gris, ¿verdad? Estos son como los chunks donde uno programa. Y en medio de chunks puede redactar. Entonces, la ventaja de esto es que efectivamente para muchas situaciones, para muchos casos, eso nos puede servir perfectamente como un documento ya terminado, ¿verdad? O sea, voy haciendo análisis, generando gráficos y voy de una vez obteniendo un documento integral, ¿verdad? Por supuesto, no es un formato formal, ¿verdad? Que aplique para todo tipo de finalidades, pero si es un análisis preliminar, exploratorio, perfectamente puedo ir redactando aquí y publicarlo luego aquí para cualquier usuario, ¿verdad? Para cualquier parte interesada. Entonces, tiene esa ventaja, ese formato de R Markdown, se puede publicar como HTML, como PDF o lo que yo prefiera al final. Entonces, bueno, ya para entrar un poco en materia, eso nada más como el contexto, que ustedes entiendan dónde estamos ubicados aquí, de qué se trata esto. Y entremos un poco a entender el fondo del código y qué es lo que estamos intentando mostrar. Entonces, la primera parte acá es un poco secundario, pero sí para explicarles esto, es esta funcioncita que dice setSeed, ¿verdad? Que por cierto, lo que vamos a hacer aquí es generar datos aleatorios, ¿verdad? Para los que ya lo han trabajado o traveseado un poco, los que conocen de otras plataformas también, sabrán perfectamente que uno puede también cargar como paso previo, cargar un archivo de datos para hacer los análisis, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a generar datos. Entonces, ese setSeed para lo que sirve es para obtener, cuando yo quiero sacar muestras aleatorias, ¿verdad? Sabemos todos aquí, si tengo una gran cantidad de datos, y obtengo de ese gran set de datos muestras aleatorias, pues por supuesto, valga la redundancia, los resultados van a variar entre nosotros, ¿verdad? O sea, yo genero una, ustedes generan otra y así cada quien la suya, un gran set de datos,
nos va, por supuesto, a generar pues, diferencias por razones aleatorias. Entonces, al final, pues no es tan directamente comparable. No sabemos si lo que estoy generando yo con mi código aquí es correcto, ¿verdad? O sea, es correcto lo que ustedes están haciendo, etcétera. Entonces, cuando uno quiere esa comparabilidad estricta, es recomendable definir, y esto es, por eso se llama set seed, como una semilla aleatoria para decir siempre arranque en este lugar. Básicamente, al final, con eso uno puede restringir en algunos escenarios la forma en que se obtienen esas muestras aleatorias. En este caso, en realidad, lo que estamos diciendo es quite la aleatoriedad porque yo estoy diciendo arranque en tal número exacto. Entonces vamos a crear un vector vacío. Imagínense aquí como un cascarón, ¿verdad? Dime Esteban, adelante. Permiso, profe, una consulta. Sí. Bueno, intento abrir una nueva hoja para poder copiar el código, pero me dice que tengo que instalarlo. Intenté instalar, pero me dio error. No sé, ¿puedo utilizar otra opción o solo con este tipo se puede hacer este código? Sí, lo que tendrías que buscar aquí, ahorita no lo tengo a la mano, lo que seguramente te está dando error es porque seguramente no tenés como este tipo de formato de Markdown. Entonces lo que podrías buscar es como una librería que te baje o te instale esta opción de RMD, de este tipo de archivo. Ya por parte externa, por decirlo así. Sí, puedes googlearlo. La verdad es que hace mucho tiempo lo hice, entonces ya no recuerdo cómo instalamos eso. Y tampoco, para ser muy franco, no es algo que esté trabajando yo todos los días, entonces sí, se me rumbra un poco ahí algunas partes. Ok, gracias, profe. Entonces, si querés, intentarlo y si no, nos quedamos ahora un momento y lo revisamos. Tal vez le sirva al compañero. En mi caso, yo ya tenía instalado el RStudio, pero arriba cuando cargué este programa me pidió cargar una librería arriba del 5 en su pantalla, en donde entre código de simulación y ese 5, ahí más o menos me apareció un mensaje en amarillo que decía instale una librería. Le di y la jaló. Pero bueno, no sé, yo trabajo en Linux, entonces me jaló todo de automático. No, pero Me yo lo creo instaló. perfecto, sí, igual aquí hay como un concepto de y dependientes, ¿verdad? O sea, uno lo puede pedir en alguna parte también, hasta si buscas ahí dependencies, ¿verdad? Porque lo que hace R siempre o RStudio es si vos tratás de ejecutar un código, te va a indicar qué te falta de piecitas de Lego, digamos, para poder correrlo. Entonces intenta atravesarlo un poco en ese sentido, Esteban, y si no, ahorita tratamos de entrarle juntos al final, si te parece. Gracias. Claro, y gracias, Heidi, por el apoyo. Ok, entonces les decía, aquí, por cierto, estos comentarios que están aquí precedidos por el signo numeral son para poder hacer aclaraciones sobre el código que se está colocando acá. O sea, todo lo que está precedido por un numeral, antes de hacer un enter, ¿verdad? Antes de hacer una entrada, se va a tomar como no código ejecutable, ¿verdad? Sino como precisamente eso, ¿verdad? Aclaraciones sobre lo que se escribió acá. Esto es una buena práctica también, ¿verdad? Como para que para cualquier lector o usuario posterior sea muy transparente cuál es la intención de ese comando. Entonces creamos les decía, como un cascarón, ¿verdad? Como un vector vacío, es el null, ¿verdad? O sea, lleno de ceros para almacenar las medias de las muestras aleatorias que vamos a obtener. O sea, lo que estamos haciendo es literalmente haciendo una previsión, si quieren, ¿verdad? De dónde vamos a rellenar, cómo vamos a rellenar ahora ese vector con las medias que vamos a generar. ¿Cuáles medias? De una cantidad importante de muestras aleatorias. Ahora vamos a ir directamente a eso. Entonces el comando específicamente es este, y aquí cuando se colocan estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo aquí que estoy diciendo CLT, ¿verdad? Central Limit Theorem, ¿verdad? Simplemente para ponerle un nombre. Le asignamos este comando, esta función null, y lo que va a hacer es decir, ok, aquí voy a generar
un vector nulo, ¿verdad? Con ceros. Luego, o sea, aquí estoy como asignando a este objeto, ¿verdad? Estoy diciendo, esto es un vector CLT, es un vector de ceros. Lo estoy declarando así, ¿verdad? Y luego estoy declarando otro parámetro que es un parámetro para efectos de la codificación, que es el tamaño muestra, n, que lo vamos a definir como de tamaño 40. El tamaño muestra es 40. Y luego otro, vean que lo que estamos haciendo es preparando un poco con los pequeños pedacitos, ¿verdad? Que necesitamos para luego meterlos como argumentos en nuestras funciones que vamos a necesitar, ¿verdad? Para no tener que escribirle valores, sino hacer referencia a esas declaraciones iniciales que hicimos. Entonces aquí tenemos lambda, que es 0,2. ¿Okay? Eso es simplemente un supuesto. Recuerden que en el caso de las exponenciales, lambda es el parámetro, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, siempre usamos, en este caso usamos lambda igual 0,2 para la simulación. Vamos a calcular una función para calcular la media aritmética de muestras de tamaño 40 con 1000 repeticiones. O sea, a diferencia de lo que hablamos la vez pasada, que todos en nuestro sano juicio en la realidad no vamos a obtener más de una muestra, cuando hablamos de simulaciones, y para eso son las simulaciones, que son teóricas y no nos cuestan ni un colón, ¿verdad? Bueno, excepto el tiempo que estamos invirtiendo. Aquí sí vamos a tener 1000 muestras de tamaño 40 cada una. Entonces lo que le vamos a decir aquí con este pequeño for es simplemente vaya generando el mismo proceso 1000 veces, ¿verdad? Porque estamos para ahí de 1 hasta 1000, genéreme CLT, ¿verdad? O sea, vaya rellenándome el vector CLT con las medias de una distribución random R exponential, ¿verdad? O sea, una distribución exponencial aleatoria, o sea, vaya generándome valores de forma aleatoria. O sea, lo que está haciendo esta instrucción, lo que va a generar es generar datos aleatorios. ¿Cuántos datos? 40, ¿verdad? Porque es con el tamaño n que definimos aquí arriba. ¿Con qué valor de lambda? 0,2, porque fue el que declaramos acá. Entonces, con esos dos parámetros, recuerden que la exponencial recibe esos dos parámetros, va a generar estas muestras aleatorias. Y lo que va a almacenar en el vector CLT, ¿verdad?, es la media de cada una de esas muestras. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va a generar acá. Ahora, aprovecho aquí de una vez, entonces, aquí termina como este primer chunk, este primer pedazo de código, que es básicamente la generación de datos, si se quiere. Igual aquí uno, si quiere ser más ordenado y dejarlo más bonito, o aquí arriba puede escribir algún texto para explicar de qué se trata, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer aquí en el siguiente chunk. O puede poner un comentario aquí, si quiere ser un poco más económico y no es tan generoso para hacer comentarios, ¿verdad? Aquí pues me fui a lo básico, digamos, ¿verdad? Que simplemente tener el código. ¿Qué hace uno acá? Bueno, hay varias opciones, pero yo voy a ir ejecutando. Ve que cuando yo me paro aquí arriba es lo que se habilita ahí en este textito que explica de qué se trata ese botón. Es como ese botón que es como un play, ¿verdad? Darle a ejecutar. De hecho, es ejecutar este pedazo de código que estamos viendo, el current chunk, que está aquí abajo. Entonces, cuando yo le doy clic a esperemos que se porte bien, va a generar, ven que aquí abajo en la consola, aquí abajo nos está diciendo qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, a menos que aquí aparezca un mensaje de error, todo debería estar bien, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo hasta ahora? Generó justamente ese vector CLT, ¿verdad? Ahora lleno de las medias de 1000 muestras. Noten, ¿verdad? Otra gran bendición, digo, para todos aquellos, ya para los que andan emocionados trabajando con diferentes plataformas, no les va a extrañar para nada de esto, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que han estado batallando más con sets de datos en Excel,
o tablas dinámicas o ese tipo de cosas, probablemente ahora tal vez no le pusieron mucha atención, pero acabamos de generar 1000 muestras, así, ¿verdad? De tamaño 40, que en Excel nos hubiera tenido sentados aquí 2 minutos en cuestión literalmente de un segundo. Entonces ya tenemos nuestras 1000 muestras. Luego, aquí en la media teórica, dice el texto de esta distribución, el valor esperado, se calcula como 1 entre lambda, recuerden, ¿verdad? O sea, la media siempre es 1 entre lambda, 1 entre zeta, ¿verdad? Que es 5 en este caso, 1 entre 0,2. La desviación estándar es teórica, también es 1 entre lambda entre raíz de n. La desviación estándar de la media, ¿verdad? Recuerden. Entonces, para encontrar la varianza, le vamos al cuadrado de la desviación estándar. El resultado es 0,625. ¿Okay? Eso se almacena en las siguientes variables. Aquí estoy colocándolas. 1 entre lambda y la desviación estándar teórica 1 entre lambda entre raíz de n. Se ve que es muy sencillo también, ¿verdad? Estamos escribiendo el código así como se declararon las variables, ¿verdad? Entonces voy a correr este también. Igual lo que hace con esto, vean que no está mostrando nada. ¿Por qué no está mostrando nada? Porque lo que estamos creando es esos elementos todavía, como esos objetos, esos valores que vamos a estar utilizando posteriormente para probar lo que queremos probar, el tema sobre todo de la convergencia en distribución, ¿verdad? Que es la base, el concepto básico para lo que es consistencia, por ejemplo. Noten que aquí arriba, en esto que dice environment, en el ambiente, va a generar también, va a ir almacenando estas cosas que estamos calculando o guardando. Y aquí tienen, por ejemplo, que la media teórica es 5, ¿verdad? Aquí está diciendo, la media teórica es 1 entre lambda, calculó un 5, y la desviación estándar teórica es 0,79. Todo eso es teórico, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la media real de la distribución de las 1000 muestras de tamaño 40. ¿Verdad? Porque esto es según, o sea, si nos vamos al libro de Mendenhall, ahí vamos a encontrar que la media de una distribución exponencial es 1 entre lambda. Entonces, si yo conozco lambda, porque ese fue el valor que yo definí de entrada para generar estas muestras aleatorias, entonces yo podría decir que la media teórica es 5, ¿verdad? Y que la desviación estándar es tal. Pero eso es diferente a lo que teóricamente me pasa en la realidad, ¿verdad? En la realidad, obviamente, lo que tengo son muestras que yo estoy obteniendo del proceso, ¿verdad? De producción, por ejemplo, que sigue, como hablábamos la vez pasada, que sigue una distribución exponencial. Entonces, si yo estuviera efectivamente sacando muestras de este proceso, yo podría entonces estimar con esas muestras lambda, porque no lo conozco en la realidad, ¿verdad? O sea, en la práctica no lo voy a conocer. Y la pregunta es, ¿qué tan bien estaría yo estimando ese valor de 0,2? Entonces, por eso es que viene este ejercicio ahora de calcular la media real de la distribución de las 1000 muestras de tamaño 40. Si lo comparamos con la media teórica, podemos ver la convergencia a la media teórica y la forma de la distribución. Recuerden la diapositiva, la primera de la presentación de la sesión pasada. ¿Qué era lo que alguien me puede ayudar a recordar? ¿Qué era lo que decíamos cuando veíamos la distribución esta exponencial? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Parecía simétrica? ¿No tanto? Heidi ahí nos había ayudado con varios ejemplos y nociones de qué tipo de variables podrían tener ese tipo de distribución. Sí, es asimétrica. Es bastante asimétrica, exacto, Esteban, gracias. Entonces,
aquí es donde deberíamos estar viendo lo que les comentaba la vez pasada, que efectivamente, si eso si es cierto el teorema del límite central, porque normalmente lo que hacemos es creer en él, ¿verdad? O sea, creemos que el señor Gauss no se lo sacó eso de la manga, sino que efectivamente va a hacer sentido en la práctica que las medias de cualquier distribución siguen una distribución normal conforme n tiende a infinito, ¿verdad? El tamaño muestra sea bastante grande. Entonces, ¿qué vamos a tener en este pedazo de código aquí abajo? Bueno, primero le voy a decir que haga este comando hist, ¿verdad? Es para que genere un histograma. Y le voy a decir, para el histograma, tome los valores del vector CLT, que ahora está conteniendo las medias de esas 1000 muestras de tamaño 40 cada una. Y luego le indico aquí algunos temas más de forma, ¿verdad? Por ejemplo, de poner el label, la etiqueta para el eje X, para el eje horizontal, que me coloque ahí el sample mean, la medida de la muestra. El título principal, el main title, ¿verdad? Es Histogram of Sample Means, etcétera, etcétera. Y aquí un tema inclusive ya estético de qué color quisiera que tengan las barras. Recuerden que el histograma lo que me va a mostrar entonces es, por si acaso, aquí, mini recordatorio, me va a mostrar la distribución de esta variable, de la variable de las medias muestrales por rangos, ¿verdad? Entonces, va a hacer un resumen gráfico de la distribución de esta variable continua. Luego aquí le voy a pedir algunas otras cosas, ¿verdad? Aparte de del código de líneas que quiero que me agregue, ¿verdad? Como una, para dibujar un poco como una función de densidad. Hay los parámetros de colores y otras cosas, ¿verdad? De la media, la densidad de la media real, ¿verdad? La min de CLT, perdón, y también que me ponga la constante de la media teórica, ¿verdad? Que me la coloque ahí. Y luego también un poco la legend, ahí ya estamos mal con el inglés aquí, con la, se me fue la palabra ahora, disculpen. ¿Alguien me ayuda? La traducción aquí, no sé por qué se me fue, pero bueno, para indicar a cuál corresponde a qué color, ¿verdad? ¿Cuál de las medidas? La leyenda, profe. Sí, gracias. Sí, es lo mismo, ¿verdad? No sé por qué se me fue ahora. Son demasiado entretenidos con otras cosas. Ok. Entonces, corremos este pedazo de código igual y vean que aquí entonces, ahora por fin vemos algo, ¿verdad? Que genera esto, parecía como que no nos iba a regalar nada. Aquí está la distribución. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, vamos a ver si se podía por acá. Bueno, aquí ustedes lo ven más o menos, ¿verdad? Entonces esta es la distribución de las medias, ¿verdad? Vean que aquí me está colocando el sample mean, ¿verdad? La leyenda, la etiqueta, perdón, y la frecuencia con la que aparecen valores de medias en cada uno de estos rangos, ¿verdad? Aquí vamos desde 3 hasta 8, en que la función de densidad correctamente tiene el valor, tiende a tener el valor más alto alrededor del valor esperado, 5, ¿verdad? Y a diferencia de la distribución original, como decía Esteban ahora, que era bastante asimétrica, hacia algo así, ¿verdad? Dependiendo del valor de lambda, así era más acelerado el decrecimiento de esa función exponencial. Esta distribución definitivamente se comporta más simétrica que la otra, ¿verdad? Si es razonable suponer que es normal o no, no lo hemos contestado formalmente, pero visualmente pareciera que sí hace lo que nos promete el teorema del límite central, con un tamaño de muestra de 40. ¿no? Lejos de lo que Heidi me preguntaba la vez pasada de qué será infinito, ¿verdad? O qué será suficientemente grande. Entonces, igual ustedes pueden jugar con el código y aumentar el tamaño de muestra, a ver qué tal se comporta esto, ¿verdad? Ahí ustedes obviamente
pueden manipularlo a su discreción. La otra cosa que vale la pena observar es que entre la muestra, ¿verdad? El sample y la teórica, la línea azul y la roja, hay una coincidencia casi exacta, ¿verdad? O sea, vean que aquí estamos teniendo un promedio, una media de las medias de las 1000 muestras que corresponde a esa línea que dice sample, y tenemos una media teórica que es esa línea roja, y hay bastante coincidencia. Entonces, ahí mostramos también la propiedad, no solo de consistencia, ¿verdad? De convergencia en distribución, sino también la propiedad de insesgamiento de una forma intuitiva, ¿verdad? Para ver formalmente el tipo de distribución, podemos hacer una distribución de frecuencias y dibujar la densidad de esta distribución muestral. Ambas son de forma acampanada, ¿verdad? Entonces, vamos a correr este otro código, que lo que vamos a hacer ahora es correr el histograma de las medias simuladas y también colocarle encima un polígono, ¿verdad? Para ver la densidad, porque aquí no estamos ajustando una curva a esa gráfica. Entonces vamos a ser un poco repetitivos aquí en cuanto a cómo se ve. Aquí inclusive haciendo más, para ser un poco más estrictos con esto, ¿verdad? Haciendo más cortos los intervalos en los que estamos calculando, ¿verdad? O sea, no tan agregado como arriba, que están bastante más cortos los intervalos. Y entonces así tengo un poquito mejor noción para poder dibujar una función de densidad, ¿verdad? Para ir conectando los puntos centrales de cada una de esas clases. Eso lo está haciendo, por supuesto, todo solito aquí. Y aquí está el estimado de la densidad, entonces, ¿verdad? Ven que si tiene un comportamiento muy limpio en las clases bajas, ahí tiene un pequeño defecto estético hacia el final, ¿verdad? Pero, bueno, de hecho aquí nos dice el bandwidth, o sea, el ancho de la clase, que aquí es 0.17 en promedio, más o menos 1 entre 6, ¿verdad? Entonces, otra vez, de forma visual, verificamos que aparentemente sí haría sentido pensar en que tiende a una distribución normal. Ahora calculamos la media del vector CLT, o sea, para comprobar el valor exacto que observamos aquí arriba, deberían dar bastante cerca de 5. Y también la varianza de ese vector, ¿verdad? Entonces, aquí están 5,03. Recuerden que la media teórica aquí nos dijimos que es 5. Y la varianza 0,6. 0,6. La varianza, ¿verdad? No la desviación estándar. Entonces, para entender el ajuste de manera intuitiva, podemos calcular la probabilidad de obtener un valor mayor al máximo de la distribución generada, asumiendo que esta distribución es normal. O sea, lo que vamos a calcular ahora es, con esta media y con esta varianza, o sea, con estos parámetros de la media y la varianza del vector CLT, si calculáramos una probabilidad con base en la distribución normal, de que sea mayor que ese valor máximo, debería coincidir con lo que estamos efectivamente viendo en la densidad real, ¿verdad? O sea, si podemos usar la distribución normal básicamente para calcular probabilidades de esta densidad. Dice la probabilidad es prácticamente 0, por lo que sí deberíamos poder asumir que se deja modelar bien con la distribución normal. Entonces, lo que hicimos aquí es decir, le toma el valor máximo del vector CLT, calcule con base en la media CLT y la varianza CLT, y si esa probabilidad es muy baja, quiere decir que yo con la distribución normal puedo modelar lo que estoy viendo en la realidad, ¿verdad? Con esta distribución de frecuencias o este histograma. Entonces, ¿qué mostramos con esto? Efectivamente que sin tener todavía nosotros elementos formales para hacer pruebas de normalidad, esto no es una prueba formal de normalidad, es una forma empírica, digamos, mostramos que efectivamente los promedios tienden a distribuirse normal y que podemos, por tanto, hacer inferencias con base en estimadores consistentes y
e insesgados, ¿verdad? De una distribución exponencial, que por eso la escogimos exponencial, porque probablemente es de las más asimétricas por definición. Preguntas, comentarios de todo este tema de simulación. Profe, ¿qué fue lo que ocurrió en la última línea? Ese p-norm y... Disculpa, sí, sí, Andrés, gracias. No lo dije nada de esto. Este p-norm es probabilidad, así en R siempre trabaja para calcular probabilidades. Indicas la P de probability de una distribución específica. De hecho, podías haber calculado PX o cualquier otra distribución. Entonces, es simplemente la indicación, calculen una probabilidad con base en la distribución normal. Y aquí ves en amarillo donde se marca, ¿verdad? Lo que te pide es Q de quantile, ¿verdad? Dígame el cuantilo que debería estar, con que quiere calcular esa probabilidad. Y indíqueme la media y la varianza que quiere que utilice. Si no me indica nada, si nada más hubiera dicho máximo CLT, asume por default que estoy usando una distribución 0,1, ¿verdad? Normal estándar. Sin indicar la media y la varianza, él va a calcular, va a respetar esos valores. Ok, gracias. Y por tanto, ahí, Andrés y compañeros, esa probabilidad que estamos obteniendo, vean que estoy haciendo 1 menos esa probabilidad, ¿verdad? O sea que el default, también, como no lo estoy indicando aquí, ya que él le ofrece ahí, si usted quiere, me indica si es lower tail o upper tail. O sea, quiere decir si está calculando la función de distribución, o sea, desde menos infinito hasta ese valor, o si es upper tail de ahí para arriba, más bien, ¿verdad? Entonces aquí, como no lo estamos indicando nada, que es en la mayoría de los casos así como se trabaja, siempre va a ser la función de distribución. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad que es mayor que el máximo, tengo que hacer 1 menos esa probabilidad acumulada. Profe, Sí, dime, Esteban. con esta prueba también se pudo haber hecho, o sea, hay otras dos posibilidades de pruebas. Por ejemplo, yo qué sé, hacer una, la probabilidad de tener un valor menor al mínimo. Ajá. Pienso que en esa que también debería ser 0. Ajá. Y otra podría ser un valor, Perdón, se me cortó ahí, Esteban. No sé si yo. como yo. ¿Es correcto o no? Te entendí hasta donde dijiste que puedes calcular la probabilidad que sea menor al mínimo, que debería ser 0. Después de eso no te escuché, Esteban. Sí, me salió ya inestable. Ahora sí ya se me escucha bien o no. Sí, ya, ahora sí. Ok, sí, que la otra posibilidad que se me ocurre también es hacer una prueba de obtener la probabilidad a un valor menor o igual al valor medio, ¿verdad? Que es Que debería dar ¿cuánto? 0.5. Así es, Esteban. Ok, Exacto. entonces sí. Listo, gracias. Pero, perfecto, buenísimo, Esteban. No, muy buenas preguntas. Es así como vos decís. El tema es que ninguna de estas cosas que estamos haciendo por el momento, y no quise meter aquí pruebas más formales, porque pues no estamos ahí en el curso todavía, ¿verdad? Entonces no quiero empezar a enredar la cancha y más bien tratar de ser lo más intuitivos posible. Eso es lo que me gusta de este código, que es una forma muy así, plástica de entender a qué se refiere esa convergencia en distribución. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ahí los invito de verdad y las invito a que nos ensuciemos un poco las manos con los datos, ¿verdad? Ustedes al inicio del curso me decían que lo que les había gustado de otros cursos pasados era poder tener un poquito de noción práctica de los temas, ¿verdad? Pues una forma muy elemental de ser más prácticos es usando sets de datos así o archivos como estos, ¿verdad? Entonces, no le tengan temor. Éntrenle esto, como les decía, como es open source, hay cualquier cantidad de documentación para irse familiarizando con temas. Como decía Heidi ahora muy bien, inclusive el mismo software le indica a uno de pronto dónde tiene que hacer algún ajuste para que las cosas funcionen. Entonces,
por favor, metámonos ahí y vivamos este mundo también. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a el tema que les decía, como esta parte 2, como si quieren el 2.2 del curso, ¿verdad? Tema 2, parte 2, que es después de haber hablado de todas estas propiedades para muestras pequeñas y propiedades asintóticas de los estimadores. Todo muy bien, ¿verdad? Pero en ningún momento me están hablando todavía de cómo encuentro esos estimadores. O sea, ¿de dónde los vamos a sacar? Entonces, voy a empezar a proyectar la presentación, para que la redundancia. Vamos a trabajar con los siguientes dos enfoques. El primero es tal vez lo más intuitivo, ¿verdad? Lo más directo es utilizar un principio intuitivamente razonable y revisar si los estimadores cuentan con las propiedades deseables. ¿Verdad? O sea, uso ahorita vamos a ver un par de métodos que podrían ser, digamos, más intuitivos y ver que si cuentan con las propiedades o no. Por ejemplo, podemos usar tratar de obtener la estimación de un valor esperado de una distribución uniforme utilizando el máximo o el mínimo. Por ejemplo, puede ser algo intuitivo. ¿Ya? Construir una función a partir del máximo o el mínimo de esa distribución. Recuerden que la distribución uniforme está dada por los límites, ¿verdad? La A y B, el mínimo y el máximo. Y luego ver si esa forma de calcularlo cuenta con las propiedades que queremos, ¿verdad? O no. Y el segundo enfoque es construir el estimador de una vez de entrada de tal forma que cuente con las propiedades, que tal vez no es tan intuitivo de por qué usamos esa medida, pero la medida que usamos ya sabemos de entrada que va a contar con las propiedades que necesitamos. ¿Okay? Entonces el primer método de los intuitivos pues es el de momentos, ¿verdad? O sea, sabemos, de hecho decíamos al inicio de este tema 2 que hay una correspondencia, suele haber una correspondencia entre los momentos muestrales con los momentos poblacionales. Entonces aquí decimos que vamos a tomar una muestra de x1, x2 hasta xn, aleatoria, de una función de densidad, ¿no? Con dos parámetros, cita 1 y cita 2. El método consiste en igualar los primeros momentos poblacionales a los muestrales. Así de sencillo, ¿verdad? Básicamente. Lo que estamos tratando de obtener es como un sistema de ecuaciones. Entonces decimos el primer momento poblacional, μ'U'1, lo igualamos al primer momento muestral y μ'U'2 al segundo momento muestral, ¿verdad? Entonces, si la densidad, por ejemplo, esta que decimos de forma genérica, de la f de x, ¿verdad? Cita 1, cita 2, es normal con los parámetros μ sigma cuadrado, entonces las ecuaciones correspondientes al método momento son las siguientes. Decimos μ'U'1 es μ, por definición, que es igual a m' al primer momento muestral, o sea, igual a x barra. ¿Verdad? Y el segundo momento muestral, μ'U'2, recuerden que es esperanza x a la 2, ¿verdad? Va a ser μ al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Verdad? Porque es sigma al cuadrado, por definición de la varianza, es esperanza x al cuadrado menos el valor esperado elevado al cuadrado. Entonces puedo igualar eso y decir que este μ al cuadrado más sigma al cuadrado, que son los valores poblacionales, van a ser igual al segundo momento muestral. O sea, la definición de ese segundo momento muestral, recuerden que es xy a la r, ¿verdad? Entre n. Entonces aquí vamos a tener xy al cuadrado entre n. De ahí entonces decimos, por lo tanto, x barra es el estimador de momentos de μ, ¿verdad? Y el estimador, sigma
sigma tilde, ¿verdad? Si queremos ponerle así, sería entonces igual a la sumatoria de xy al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado, ¿verdad? Y que eso a su vez es sumatoria de xy menos x barra al cuadrado entre n. Eso es equivalente, y vean que eso es básicamente, o es prácticamente, ¿verdad? Es prácticamente la desviación estándar muestral. Aquí es la diferencia, que esto está ahí entre n y la desviación estándar muestral entre n menos 1. Pues eso es un ejemplo, y aquí les pregunto, ambos estimadores, o sea, M1 y M2, cuentan con las propiedades, con la propiedad de insesgamiento. ¿Qué opinan? ¿Qué dirían ustedes? Son insesgados, o sea, X barra es insesgado. M1. El primer estimador aquí de momentos. Sí, creo que X barra sí habíamos visto en una clase anterior que era insesgado. Así es, Daniel, exacto. Y M2, digamos, o sea, bueno, M2 no. Este sigma tilde, disculpen, este sigma tilde es insesgado. Pero yo me tiraría a pensar que depende, pero aplicando la fórmula para sacar el ensesgamiento, que es el estimador con el techito menos el estimador propiamente, creo que era y daba 0, me parece que eso indefiniría la cuestión. Entonces creo que este sí es insesgado, pero no sé si es un batazo informado que se dice. No, bien, está bien, Andrés. Va por ahí, no, pero la pregunta, para devolverte un poco el tema, es más bien la pregunta, ¿cuál era el estimador? O sea, ¿qué habíamos probado que sí era un estimador insesgado de sigma cuadrado? ¿Cuál medida? ¿Cómo estimábamos de forma insesgada sigma cuadrado? Es muy intuitivo. Muy Con este intuitivo. cuadrado. Con ese cuadrado, así es, Esteban, exacto. Entonces, si ese cuadrado es insesgado, este es insesgado. Sigma techito. Sigma, perdón. Sigma tilde. Sí, me imagino porque se aplica la misma lógica para M1, que es barra es insesgado, entonces el mío es insesgado. Entonces se puede extrapolar, por así decirlo, desde muestra población. Es que, digamos, cuando vos decís que el barro es insesgado, es correcto, eso lo podríamos mostrar y lo probamos también en la sesión anterior. Pero si ese cuadrado, que es sumatoria de xy menos x barra al cuadrado entre n menos 1, si ese es insesgado para ese cuadrado, para sigma cuadrado, entonces este no podría ser insesgado, ¿verdad? Porque este no es entre n menos 1, es entre n. ¿Sí? O sea, siempre tendríamos el sesgo relacionado con el factor de n menos 1 entre n, ¿verdad? De hecho, creo que cuando hablamos del tema de insesgamiento, por ahí se comentó, ¿verdad? Era uno de los ejemplos de los casos que puse, ¿verdad? Que si uno está
trabajando con este estimador, ¿verdad? X menos X barra al cuadrado entre N, tiene el problema de que sí está sesgado, ¿verdad? Pero es asintóticamente insesgado, ¿verdad? Porque conforme N tiende a infinito, por supuesto, ya no nos va a hacer diferencia que sea entre N-1 o entre N. Ok, sin embargo, este sigma tilde es el estimador de momentos de sigma, ¿verdad? Porque así lo obtuvimos siguiendo el método de momentos, ¿verdad? A partir de ese sistema de ecuaciones. Entonces ese sería el estimador de momentos de sigma. Vean que es exactamente ese primer enfoque que les dije, ¿verdad? O sea, es partir de un principio intuitivo matemático, como es este, vamos a usar una correspondencia entre los momentos muestrales y poblacionales, y a partir de ese sistema de ecuaciones obtener los estimadores. Mientras cumpla, digamos, obviamente la lógica algebraica para llegar ahí. Lo que no sabemos, de hecho, o sea, lo que no está dado por definición es que esos estimadores sean insesgados, consistentes, etcétera, ¿verdad? Eso hay que probar. Y por eso ahorita les pregunté eso. Ok, el otro es el que de hecho más vamos a utilizar, es del segundo tipo, del segundo enfoque, es el método de máxima verosimilitud. Y nada más quiero en este momento hacer un recordatorio de que hay una propiedad que no hemos profundizado de los estimadores, ¿verdad? Que es la suficiencia, ¿verdad? O sea, hablamos hasta el momento de insesgamiento, de eficiencia, de consistencia en error cuadrático medio, y nos falta hablar de suficiencia. Entonces, no lo habíamos hablado, es una decisión que yo he tomado en este diseño del curso, porque me parece más intuitivo hablar de eso cuando tenemos aclarado, todos aquí súper claros, de qué se trata el concepto de la función de verosimilitud. Entonces, inicio por eso, más bien, compañeros y compañeras. ¿Alguien puede contarnos, de casualidad recuerda, sabe, lo tiene presente, qué es la función de verosimilitud? Ok, yo creo que eso no, digamos, no me extraña que, no sé si, bueno, pregunto más bien así, ¿alguna vez les explicaron qué es la verosimilitud? ¿Qué sé? O sea, ¿cuál es el concepto de verosimilitud? Estadístico, digamos. Ok, la verosimilitud es básicamente la densidad conjunta, ¿verdad? O sea, es la probabilidad conjunta de una combinación de eventos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, podríamos definir, por aquí abajo lo puse, la probabilidad, por ejemplo, de decir que yo quiero saber igual la probabilidad de obtener un 3 en el lanzamiento de un dado, en el primer lanzamiento, y números diferentes al 3 en los siguientes 2 lanzamientos. ¿Verdad? Entonces, como lo estoy dicotomizando, ¿verdad? Como lo estoy convirtiendo en un problema Bernoulli, voy a tener un 1 en la primera observación para obtener un 3, ¿verdad? Con probabilidad de un sexto, y después 5 sextos y 5 sextos para todos los números diferentes a 3. Entonces la probabilidad de observar esos 3 eventos de forma secuencial, ¿verdad? O sea, un 3,
cualquier otro número diferente a 3 en el segundo lanzamiento y otro número diferente a 3 en el tercer lanzamiento. Esa secuencia 1, 0, 0 tiene la probabilidad conjunta de un sexto por 5 sextos por 5 sextos, que es 25 entre 216. Hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad? Ahí no hay problemas. Estamos todos de acuerdo. Ok, el resultado de eso es 0,116, que es en sí la probabilidad de observar esos 3 eventos juntos, dado que yo asumo que la probabilidad de obtener un 3 es un sexto. Ustedes me dirían aquí, sí, me parece semántica esto, ¿verdad? Pero vean que cada vez que yo calculo estas probabilidades conjuntas, ¿qué estoy calculando en el fondo realmente? Lo que yo estoy calculando en el fondo es qué tan probable, qué tan verosímil, o sea, qué tan parecido a la realidad, para aquí ser muy exacto en el término. ¿Qué tan parecido a la realidad es asumir que la probabilidad de que me salga un 3 es un sexto? ¿O será otra la probabilidad de obtener un 3? ¿Es mayor o es menor que ese valor que estoy asumiendo P igual tanto? O sea, ven que ustedes aquí dirían, por supuesto que es un sexto la probabilidad de obtener un 3. ¿Por qué dicen por supuesto? Porque todos en algún momento durante nuestra niñez, adolescencia o podemos tardar en el primer curso aburrido de estadística, nos explicaron que las probabilidades son equivalentes para los 6 eventos. ¿Verdad? Sin embargo, uno podría asumir, si uno es un poco escéptico, que eso no es seguro. ¿Verdad? O estar ante un fenómeno donde no estamos en juegos de azar, ¿verdad? Estamos en otro tipo de fenómeno y efectivamente hace sentido, ¿verdad?, estimar el valor de P. Entonces, cuando yo calculo una función de verosimilitud, estoy en realidad, más que evaluar la probabilidad de que ese evento suceda, así solito nada más, lo que estoy haciendo más en realidad es evaluar si los supuestos que estoy usando para calcular esa probabilidad son razonables en términos de qué tanto se parecen a la realidad. Entonces, yo puedo efectivamente dibujar una función de verosimilitud que está, valga la redundancia, en función de los supuestos alrededor de P que puedo hacer, ¿verdad? Y con base en eso darme cuenta cuál es un valor más razonable para P, dado lo que observé en la muestra en esos eventos. ¿Ok? ¿Hace sentido? ¿Está claro qué es, a qué se refiere verosimilitud? Muy bien. Sí, profe, gracias. Excelente. Gracias, Jimena. Entonces, dado que tenemos una función de verosimilitud que es, de nuevo, es la función de densidad conjunta que, por cierto, la función de densidad conjunta, en este caso yo les decía un sexto, ¿verdad? Por 5 sextos por 5 sextos, de ese ejemplito básico, siempre, conceptualmente, siempre va a ser la multiplicación de las probabilidades de observar cada uno de los valores de X. ¿Verdad? Esa multiplicación de esas funciones la puedo hacer así porque estoy en una muestra aleatoria, por eso en la primera parte de este tema 2 hablamos de lo que implica estar ante una muestra aleatoria. Y entonces, al poder multiplicarlas todas, siempre vamos a partir de que la función de verosimilitud es la productoria, ¿verdad? O la multiplicatoria de igual a 1 hasta n para todas las f de x, y, ¿verdad? O sea, para cada una de las densidades correspondientes a cada uno de las probabilidades correspondientes a cada uno de los valores de x. Entonces, ¿cómo obtenemos o cómo se definen los estimadores máximo verosímiles? Que es este segundo enfoque, como les decía. Entonces, a los valores cita 1 techito, cita 2 techito, hasta cita k techito, que maximizan la función de verosimilitud. ¿Verdad? Vean que es justamente lo que les comentaba a ustedes ahorita intuitivamente, ¿verdad?
voy a buscar, ¿verdad? A imaginarme gráficamente la función de verosimilitud en función ahí hablamos nada más de un parámetro P, y escoger justamente el valor de P que hace, ¿verdad? Que hace que yo llegue al valor más alto de verosimilitud. Yo podría asumir que la probabilidad de obtener un 3 en el dado es un sexto, pero puedo dibujar esa función de verosimilitud a lo largo de los posibles valores de P, de 0 a 1. Y voy a escoger tal valor de P, voy a asumir que ese es el más verosímil, ¿verdad? El máximo de la verosimilitud, donde está el máximo justamente, ¿verdad? Donde está el centro, digamos, la masa de esa distribución. Entonces, eso es lo que formalmente, eso les decía yo desde una perspectiva intuitiva, y eso es lo que vamos a hacer ahora formalmente. Ahora imaginémonos esto no solo en 2 dimensiones, ¿verdad? O sea, con un solo parámetro, sino en K-1 dimensiones, ¿verdad? Y entonces lo que voy a tener es buscar obtener las derivadas parciales de esta función de verosimilitud con respecto a cada uno de los K parámetros. Y donde esa derivada, por definición, ustedes lo saben bien, ¿verdad? Donde esa derivada es 0, indica el máximo de nuestra función de verosimilitud con respecto a ese parámetro, ¿verdad? O sea, en esa dimensión del espacio, digamos, ¿verdad? Entonces, la derivada de la verosimilitud, L, ¿verdad? Que esa L, por cierto, aquí también, por convención, usamos los términos en inglés, ¿verdad? La likelihood de eso, cita 1, cita 2, hasta cita K, con respecto a cita 1, igual a 0, y así me voy hasta cita K, igual a 0. Y de ese sistemita de ecuaciones, puedo obtener también los estimadores máximo verosímiles. Aquí se indica también que se puede utilizar el logaritmo natural de la verosimilitud porque es bastante común que estemos trabajando con distribuciones de la familia exponencial y por eso es conveniente en varios casos utilizar el logaritmo natural para obtener esas derivadas. Un ejemplito de esto, tenemos una variable aleatoria con función de probabilidad, que es esta P a la X por Q a la 1 menos X, que es justamente la Bernoulli que acabamos de hablar, ¿verdad? Para un lanzamiento nada más. X puede ser 0, esto puede estar entre 0 y 1. P se va a encontrar entre 0, 0 y 1 también, y Q por definición es 1 menos P. Entonces, como acabamos de conversar de forma intuitiva también, que es la verosimilitud de P, y ven que por eso mismo que les decía, aquí es importante este tema conceptual. Por la misma definición conceptual de que la verosimilitud es la verosimilitud del parámetro. O sea, qué tan verosímil es que este valor de P sea cierto, ¿verdad? Entonces, L de P. ¿Y cómo está definido? Como dijimos, como la productoria igual a 1 hasta n de las f de xy, que en este caso es P a la xy por Q a la 1 menos xy. Okay, entonces aquí, bueno, desarrollamos esto siempre, ¿verdad? Ya aplicamos la productoria, que quedaría P a la sumatoria de xy por Q a la n menos sumatoria de xy. Aplicamos logaritmo por conveniencia, ¿verdad? Logaritmo natural de L de P sería, ahora bajando el exponente, sumatoria de xy por logaritmo natural de P, más n menos sumatoria de xy por logaritmo natural de Q. Y la derivada aplicada con respecto a P, ¿verdad? Con la parte variable sería esta constante, en ese sentido, sumatoria de xy entre P menos, ¿verdad? Noten aquí que tenemos 1 menos P, ¿verdad? Entonces sale la derivada del menos P, sale menos aquí afuera, n menos sumatoria de xy entre 1 menos P igual 0. Y de esta ecuación podemos ir despejando P, ¿verdad? Entonces distribuimos aquí primero, ¿verdad? Para llevarlos todos al mismo denominador.
P por 1 menos P, entonces este se multiplica por esto, y esta P, ¿verdad? Pasa a multiplicar este término aquí arriba. Para que esto dé 0 y no esté indefinido, tenemos que igualar esto a 0, el numerador. Y por tanto, vean que aquí yo tengo P por sumatoria de XY positivo, aquí negativo. Entonces quedaría sumatoria de XY menos NP igual 0. Y por tanto, P techito despejando de acá, sumatoria de XY entre N, o sea, es X bar. El estimador de máxima verosimilitud, ¿verdad? Ok. Y el último método que nos interesa aquí, y nos interesa porque en este curso particularmente sigo insistiendo, ¿verdad? En que esta es la preparación, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de regresión lineal porque es la base, ¿verdad? Es como la receta base, un poco como sí, el caldo base, ¿verdad? Para hacer todas las ricas y bonitas sopas que van a hacer en econometría, ¿verdad? Entonces, el método mínimos cuadrados, déjenme ver aquí un segundo, creo que si no. El método mínimos cuadrados en regresión es de relevancia, creo que les comenté cuando hablamos de covarianza, si no me equivoco. Es de relevancia que ajustemos una línea, una recta, ¿verdad? A más BX, que esté lo más cercana posible a los puntos reales, ¿verdad? A los puntos XY reales. Recuerden un poco los grafiquitos que hicimos en su momento, ¿verdad? Cuando hablamos de covarianza, por ejemplo, hablamos de aquello, ¿verdad? De la relación entre las horas de estudio y las notas obtenidas, ¿verdad? Y dijimos que definitivamente no esperaríamos una relación perfecta, ¿verdad? Hay diferencias entre personas que estudiaron lo mismo en sus notas, pero puede haber una tendencia a crecer efectivamente, ¿verdad? Entonces puede ser que sí haya cierta pendiente entre esas dos variables, ascendente, sin embargo no una relación perfectamente limpia, ¿verdad? Sino que va a haber cierto nivel de error. Y lo que queremos cuando estimamos esa recta, lo que queremos es que sea lo más ajustada posible a los valores reales de las combinaciones en cada una de las personas, nota obtenida versus horas de estudio. Entonces, por eso se llama mínimos cuadrados, porque lo que estoy intentando hacer, creo que por ahí lo comentamos, ahorita la verdad no podría jurarlo, que fue con ustedes, pero hablamos justamente de que intentamos un poco tener esas diferencias lo más pequeñas posibles entre la recta y los valores reales. Y eso es ese épsilon que vemos ahí, ¿verdad? Entonces los mínimos cuadrados hacen referencia a eso, a la minimización de las diferencias entre el valor estimado de Y y los valores reales de Y en función de X, ¿verdad? Entonces ese épsilon es una variable aleatoria con media 0 y varianza sigma cuadrado. O sea, lo que quisiéramos es que el valor esperado de épsilon sea 0, ¿verdad? Que en promedio el error sea 0 y la varianza sea constante para todos los valores de X, sea sigma cuadrado. O sea, que no tengamos un nivel de precisión dado para valores pequeños de X y un nivel de precisión mayor o menor cuando X se hace más grande que con respecto a los valores más pequeños de X. Esos son básicamente como los dos principios esenciales de regresión, ¿verdad? Del método mínimos cuadrados. Entonces, en inglés, por cierto, lo van a encontrar como LS, ¿verdad? Los Least Square Estimates. Entonces, aquí vamos a partir de esta idea, entonces, que el valor esperado de Y, sería A más BX, ¿verdad? O sea, siendo el error 0, el valor esperado debería ser justamente A más BX. Y la varianza de Y debería ser sigma cuadrado, ¿verdad? O sea, va a ser alrededor de esa recta, esa variabilidad que comentamos hoy de
de épsilon, ¿verdad? Entonces, ¿a qué corresponde esta minimización de errores? ¿Verdad? ¿Cómo podemos expresar eso como una función? Bueno, S, ¿verdad? Como la suma de cuadrados, sería la suma de las diferencias entre cada uno de los valores reales de Y, ¿verdad? O sea, Y menos su valor esperado. ¿Y porque qué es el valor esperado de Y? Según el modelo de regresión, la estimación que hace la recta para ese valor específico de X. Aquí está, aquí arriba, ¿verdad? Entonces va a decir, deme el valor correspondiente de X a este Y y yo le voy a hacer un pronóstico, si quieren, así, ¿verdad? Para usar aquí palabras de moda, un pronóstico de cuál es el valor de Y que le corresponde. Y comparo ese valor pronosticado con el que realmente fue. O sea, en otras palabras, dígame cuál fue, cuántas horas estudió y yo le voy a decir cuál es el valor esperado de nota que debería tener dadas esas horas de estudio. Por supuesto, ustedes ahí me van a decir, bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera tan sencillo y yo les voy a decir, bueno, ese valor esperado tiene varianza sigma cuadrado, ¿verdad? O sea, dependiendo del comportamiento y qué tan fuerte es esa relación entre las horas de estudio y las notas obtenidas, así voy a tener más confianza en ser preciso con ese valor esperado de Y. Pero en todo caso, independientemente de toda esta discusión conceptual, la precisión o el nivel de error lo voy a medir entre esas diferencias. Y menos esperanza Y al cuadrado. Y luego hago la sumatoria, ¿no? La reexpreso esto como Y menos la definición del valor esperado de Y, que sería A menos BXY, o sea, la estimación que hace el modelo de regresión para ese valor particular de X. Sigamos elevando al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, igual, esta función, ¿verdad? Esta función ahora de errores, esto es una función de errores, S. Yo quisiera también, cuando dijimos, cuando se llama mínimos cuadrados, quiero minimizarla, más bien, ¿verdad? Entonces, receta otra vez la misma, ¿verdad? Aquí me disculpan todos los que tienen vocación matemática, ¿verdad? Pero la receta aquí va a ser siempre muy sencillo. Derivo la función, en este caso, con respecto a los dos parámetros, para de nuevo obtener un sistema de ecuaciones y de ahí poder obtener los estimadores de mis dos parámetros que definen la recta, que es la intersección con el eje Y, A, ¿verdad? La constante A, y la pendiente de la recta que es B, ¿verdad? Entonces, derivando con respecto a A, aplicamos cadena, entonces queda 2 por el argumento adentro, ¿verdad? Y menos A menos BXY, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Por menos 1, entonces, y sería entonces menos 2 por la suma, bueno, menos 2, perdón, por Y, menos A, menos BXY, eso debería ser igual a 0. Entonces, para que eso sea igual a 0, el argumento de adentro, dentro de paréntesis, tiene que ser igual a 0, y por tanto, la sumatoria de Y es igual a NA más B sumatoria de XY. De ahí aplicamos la sumatoria también. Ok, y la derivada con respecto a B, sería 2 por Y menos BXY multiplicado por menos XY, ¿verdad? Que sería la derivada de lo de adentro, igual a 0 también. Entonces aquí distribuyendo nos quedaría sumatoria Y XY igual a A por sumatoria XY más B por sumatoria XY al cuadrado. Y esto va a parecer magia, no solo va a parecer magia, sino que por efectos de tiempo lo estoy colocando aquí como resultado, pero de ese sistema de ecuaciones, de hecho la A o A techito es más fácil de entender, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí despejamos de esta de acá, ¿verdad? Dividiendo entre n, entonces sería y barra menos b por x barra, ¿verdad? Creo que eso es bastante más fácil de intuir. ¿Y cómo obtenemos b techito? Nos hubiera llevado otras 12, 13 filminas, ¿verdad?
Se los dejo aquí muy cariñosamente de tarea, que revisen cómo se obtiene B techito, de dónde, resolviendo ese sistemita de ecuaciones, qué operaciones hay que hacer para lograr obtener este resultado. Nada más quiero enfatizar, más allá en la magia, digamos, aritmética para llegar ahí, lo que quiero enfatizar más bien es qué quiere decir esto, ¿verdad? Entonces vean que la pendiente está expresada como qué. ¿Qué observan ustedes ahí? Aparentemente, ¿qué es lo que define esa pendiente? Ya lo último, compañeros, si son tan amables. No observamos nada particular. Para la B techito, profe. Sí, exacto. Yo lo que puedo ver es que tenemos arriba la fórmula de la covarianza que habíamos visto al inicio del curso, que esa era la pendiente sobre la fórmula de la varianza, me parece que es K observación menos el promedio a la 2. Perfecto, así es. Gracias, Andrés. O sea, lo que estamos haciendo es relacionar qué tanto se relaciona la covarianza, ¿verdad? Qué tan relacionadas están las variables expresadas como una relación con respecto a la varianza de X. Eso exactamente, como dijo Andrés ahorita, ¿verdad? O sea, es una relación entre la covarianza y la varianza. Y eso es algo intuitivamente, voy a ser un poco exagerado aquí, ¿verdad? Fiebre estadístico. Intuitivamente hermoso es eso, ¿verdad? O sea, que el coeficiente de la regresión lineal sea una expresión de la relación cuantificada entre X y Y la varianza de X. Eso lo hace muy sencillo entender qué es lo que estoy viendo cuando veo la pendiente de esa recta regresión. Muy bien. Y estos estimadores A y B son insesgados de varianza mínima. A techito y B techito son insesgados de varianza mínima. E y VM, recuerden, de A y B, que son los parámetros de la relación lineal que hay no solo en esta muestra, sino en la población de, si quieren, en este caso el ejemplo que estamos usando de estudiantes, ¿verdad? Entre horas de estudio y notas obtenidas. Muy bien, esos son los métodos, este primer capitulito de lo que son los métodos para encontrar estimadores. Preguntas, comentarios para terminar el día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito o está difícil esto? ¿Alguien quiere sinceramente comentar si la hora nos está complicando un poco? A la 1 de la tarde, recién almorzado, sentarnos a ver por Zoom estos temas de teoría estadística. ¿Qué cuentan, compañeros?